Hola, hola mis arañitas, comencemos con este bello tutorial. Empezamos realizando un anillo mágico con 5 puntos bajos. Hacemos una cadena para subir y empezamos 1, 2, 3, 4 y 5. Estiramos el hilo para ajustar. En la vuelta número 2 vamos a hacer 5 aumentos. Quiere decir que en cada punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Para la vuelta 3 empezamos haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Lo repetimos este paso durante toda la vuelta. Empezamos la vuelta 4 y haremos 2 puntos y un aumento. Esto lo repetimos durante toda la vuelta. Empezamos la vuelta 5 y vamos a hacer vueltas 5, 6 y 7, puro puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. Nos vemos en la vuelta 8. Para la vuelta 8 vamos a hacer pura disminución, tomando solo hebra delantera de esa forma y vamos cerrando. Esa ya sería la segunda disminución, entonces haremos 10 disminuciones y volvemos. Para la siguiente vuelta tomaremos igual solo hebra delantera. En este paso vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto, solo hebra delantera, vamos a hacer un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Para el siguiente punto vamos a hacer un punto popcorn. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos. Ese sería nuestro popcorn. Ahora para el siguiente punto, igual tomando solo hebra delantera, vamos a hacer un aumento en punto bajo. Un punto bajo y otro más en el mismo espacio. Ahora en el siguiente punto solo un punto bajo. En el siguiente punto un aumento de punto bajo. Ahora para el siguiente punto vamos a hacer de nuevo un punto popcorn de 4 lazadas. Y 4 y aquí cerramos. Listo. Ahora para el siguiente punto vamos a hacer un aumento, un punto y en el mismo punto otro punto. Sería un aumento. Ahora en el siguiente punto solo un punto bajo y en el último punto haremos un aumento. Ahora para esta vuelta solamente haremos puro puntos bajos, quiere decir sin aumentos ni disminuciones. Haremos un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos esta vuelta y vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto haremos
un punto popcorn, 2, 3 y 4. Cerramos y en el siguiente punto empezamos haciendo un punto, 2 puntos bajos, 3 y 4. Y ahora popcorn. 4 y cerramos y terminamos con puro puntos bajos. Para esta última vuelta empezamos con un punto bajo y una disminución. Así vamos a repetir por toda la vuelta. Ahora haremos un punto deslizado y terminamos de cortar un pedacito de hilo para poder cerrar nuestra labor. Cortamos hebra, empezamos a rellenar y ahora vamos a ensartar a nuestra aguja y procedemos a cerrar la base. Tomamos pura hebra delantera. Ahora vamos a hacer las orejitas. Haremos un nudo deslizado de esta forma. Apretamos y dentro vamos a hacer 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto haremos un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. En el siguiente punto una media vareta. En el siguiente punto otra media vareta. Ahora en la última cadena 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Ahora en el siguiente punto de nuevo una media vareta. Siguiente punto otra media vareta. Ahora en el siguiente punto un punto bajo y en el último punto otro punto bajo y cerramos con un punto deslizado. Dejamos un hilo larguito para coser a la cabeza. Ahora procedemos a coser las orejitas a la cabeza. Entonces enhebramos nuestra aguja, dedicamos nuestra orejita de esta forma, que esté para arriba, y contamos 3 vueltas, 1, 2 y 3. Y aquí vamos a coser una de nuestras orejitas. Le damos unas puntadas
Nos pasamos al otro lado de la cabeza, igual contaremos 3 vueltas para coser la siguiente orejita. Igual daremos unas puntadas a esta orejita, terminamos de esconder todos los hilos, de coser muy bien. Ahora con un hilo de color celeste vamos a proceder a coser lo que es los ojos y la boquita. Desde el cuello contamos una vuelta y la segunda vuelta. Por aquí más o menos vamos a introducir nuestra aguja para lo que sería el ojito. Subimos un espacio para arriba y con un punto de separación bajamos de nuevo de esa forma. Tenemos ya un ojito hecho y ahora la boquita igual con un punto de separación vamos a hacer como una especie de U. Volvemos a sacar nuestra aguja por el mismo punto y de nuevo haremos otra U. Así. Pinchamos la aguja de nuevo en ese mismo punto y pasamos un punto aquí, sacamos nuestra aguja y ahora haremos el ojito. Subimos un punto para arriba y sacamos por este lado . Así es como quedaría la carita de este bello personaje que es Cinnamon Roll. Entonces ahora para terminar vamos a hacer unos nudos en la parte de atrás y escondemos luego hebras. Si te gustó este tutorial, déjamelo saber dándome un like y tus comentarios. Muchas gracias. Hasta muy pronto.